estimados participantes, gusto en saludarlos. Bienvenidos a nuestra primera clase de este trayecto académico correspondiente al 2024-2. En esta oportunidad vamos a trabajar con el curso Control y Evaluación de Proyectos. En tal sentido, vamos a tomar en cuenta las diferentes estimaciones de duración de un proyecto. ¿Por qué es tan importante la duración en un proyecto? Hay un factor fundamental, que es el factor tiempo. Y en el factor tiempo existen unas herramientas con las cuales vamos a trabajar, sobre todo una que es muy importante, que es el PER. El PER significa Técnica de Revisión y Evaluación de Programas, un programa que varias organizaciones han estado usando desde hace más de 50 años. Vamos a revisar nuevamente el significado. Técnica de Revisión y Evaluación de Programas. Es lo que nos permite conocer en un determinado momento cómo se está realizando o en qué nivel está nuestro proyecto. ¿Qué es el PER? Un sistema de gestión de proyectos diseñado para asistir en la planificación de proyectos grandes y complejos, comenzando con una evaluación general del programa. Promueve un análisis profundo de todos los proyectos antes de la fecha de inicio. Es decir, una técnica de revisión y evaluación de programas. En este sentido dice revisión y evaluación. Es una herramienta destinada a ejercer el control del proyecto. Y en tal sentido, esta revisión que se inicia antes del desarrollo del proyecto nos hace ver o nos hace comprender en qué momento vamos a estar ubicados en ese proyecto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo se están logrando las fases de este proyecto? Vamos a desglosarlo brevemente en esta clase. Información relevante con el PER o sobre el PER sería la palabra. ¿Cuál es el objetivo general del PER? Que los proyectos se cumplan a tiempo y dentro de los presupuestos. Eso es lo básico. También precisar su alcance global durante la evaluación de alcance. Entonces tenemos tres elementos, ¿no? Que se cumpla a tiempo dentro o usando el presupuesto ya planificado y alcanzando el límite para lo cual fue diseñado el proyecto. Repito, tres elementos: tiempo, presupuesto y alcance. De esta manera vamos a combinar los elementos básicos: un factor tiempo, un factor económico, un factor temporal, un factor económico y un factor de límites o alcance. Asimismo, tenemos que en la fórmula PER aparecen unas variables. Estas variables son las que en un momento dado nos pueden dar a entender o a comprender desde el inicio del proyecto cómo las vamos a ir desarrollando hasta lograr alcanzar el objetivo o el contenido para los cuales estamos trabajando. Entonces, podemos comprender que el PER nos permite realizar una evaluación desde su inicio hasta la finalización del proyecto, tomando en cuenta un elemento fundamental o clave como es el factor tiempo. Vamos a desglosar el tiempo en sus diferentes variables. Cuando hablamos de un cálculo de optimista del tiempo, lo vamos a identificar con la letra O como inicial del optimismo. En este sentido, el cálculo optimista del tiempo es cuando el proyecto se alcanza en un tiempo menor de lo que se tenía planificado. Es decir, se hace una proyección y el proyecto alcanza los resultados o los objetivos en un tiempo menor del que se ha planificado o el que teníamos programado alcanzar. En segundo lugar, tenemos el cálculo del tiempo más probable. En este caso tenemos la M. Y este tiempo es un tiempo que está relacionado de cuánto tiempo llevará a completar una tarea sin problemas ni demoras. Es decir, cuál es la probabilidad en que realicemos o que alcancemos el desarrollo de esa tarea. Y la vamos a identificar con la letra M. Tenemos el cálculo pesimista del tiempo. Lo vamos a determinar con una letra P de pesimismo. Es la cantidad máxima de tiempo necesaria para completar una tarea. Es decir, tenemos un tiempo mínimo, un optimista, tenemos el tiempo probable y tenemos el cálculo pesimista del tiempo, que es lo que suponemos que una tarea va a alcanzar
el máximo de tiempo. También tenemos otro elemento que es el tiempo esperado o identificado con la letra E, que es el cálculo razonable de cuánto tiempo será necesario para completar una tarea, si se toman en cuenta los posibles problemas y las posibles demoras. Fíjense que pudiésemos establecer cierta similitud entre el tiempo probable y el tiempo esperado. Acá existe algo, un elemento que es la razón, ¿no? ¿Cuánto de manera racional será necesario para poder completar el desarrollo de una tarea? En la probabilidad estamos trabajando con, si pudiésemos expresarlo con un tiempo más o menos, mientras que este tiempo esperado surge en base a un análisis racional, tomando en cuenta posibles problemas, posibles demoras, posibles fallas. Y estos tiempos, que es el elemento clave de la herramienta PER, lo podemos desarrollar a través de una ecuación, ¿no? Que se emplea para determinar el tiempo esperado. El tiempo esperado, que es el ideal, lo podemos obtener de la siguiente manera. Tiempo esperado es igual, abro paréntesis, el óptimo más 4 veces el tiempo probable más el tiempo pésimo, cierro paréntesis, sobre 6. Esas son ya categorías numéricas que han sido debidamente procesadas por expertos en la materia y que ha arrojado resultados utilizando un método científico que a su vez le da un grado de confiabilidad al PER. ¿Cómo efectuar un análisis PER? Se usa el análisis PER para determinar la probabilidad de que tu proyecto se complete a tiempo. Para efectuar un análisis, usa la desviación estándar para determinar la cantidad de variación de tus datos. La variación de estándar la podemos trabajar a través de la siguiente fórmula, ¿no? Abro paréntesis, el tiempo probable menos el óptimo, cierro paréntesis, sobre 6. Esta desviación estándar es la que nos va a dar un margen de seguridad, de confianza al momento de realizar el PER. ¿Cómo funciona el diagrama del PER? Primero que nada, vamos a obtener la aprobación de los directivos para que nos den el acceso al programa y el cronograma en el cual se va a desarrollar el mismo. Es decir, este proyecto lo vamos a trabajar con los tiempos óptimos, probables, el tiempo pésimo, y de esta manera vamos el tiempo razonable para poder de esa manera ir determinando cómo vamos a realizar este análisis. En segundo lugar, una vez que tenemos la aprobación de la directiva, vamos a comunicar los objetivos del proyecto a los participantes, a los que van a estar involucrados en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Tenemos el proyecto, la programación, los tiempos, y ahora vamos a que los objetivos del proyecto sean conocidos, sean manejados por los involucrados o por los responsables del proyecto. Se crea un plan detallado visual del proyecto complejo y se estima el tiempo necesario para finalizar tareas individuales. Es decir, cada sujeto involucrado dentro del proyecto va a realizar una tarea que a su vez va a ser debidamente evaluada y tomada en cuenta para desarrollar el proyecto. Para conocer y hacer uso efectivo del PER existen unas palabras claves en las cuales tenemos el evento, tenemos tareas, tenemos la administración, tenemos los tiempos, y vamos a comenzar con lo que es los eventos. Los eventos PER funcionan como hitos en tu proceso, no requieren recursos por sí mismos. En cambio, un evento PER no puede completarse hasta que la tarea que conduzca a esté completa. Es decir, los eventos están conformados por tareas y hasta que no se termine una, no se puede iniciar la otra, no se puede iniciar otro evento. Un evento se refiere al inicio o a la finalización de una o varias actividades. Un evento predecesor está inmediatamente antes de otro evento o eventos. Un evento sucesor se produce inmediatamente después de otro evento o eventos. Es decir, mientras no termine un evento, no puede iniciarse otro. Es decir, los eventos vienen a funcionar como especie de un monitoreo que nos permite llevar una secuencia en el cual termina una tarea, al terminar la tarea se inicia otro evento con otras tareas y así sucesivamente. Mientras no terminemos un evento, no puede iniciarse el siguiente, lo cual conlleva a que los tiempos de ejecución
puedan distorsionarse. En ese momento empezamos a verificar el uso del PER. Tenemos actividades, otro elemento clave de la terminología de PER. Las actividades PER son las tareas que requieren recursos del siguiente modo. Una actividad PER se refiere a llevar a cabo una tarea que agota tus recursos, ya sea tiempo, materiales, dinero o incluso maquinaria. No puedes realizar una actividad PER hasta que el evento que marca su comienzo haya finalizado. Por ejemplo, si algo en la fase del evento anterior ha quedado sin finalizar, el nuevo no puede comenzar. Podemos observar que mientras en el evento no requiere recursos, en esta actividad PER, sí, desde todo punto de vista, ¿no? Desde tiempo, materiales, dinero, maquinaria, con la variable de que mientras no termine el evento, se vuelve a repetir, no puede iniciarse el siguiente. Una actividad del PER se refiere a las tareas más pequeñas en las que se puede desglosar una actividad PER. Por ejemplo, la actividad preparar planos puede desglosarse en preparar planos 1, 2 y 3, si es probable que se necesiten varias sesiones. Entonces, tenemos ya dos términos clave, lo que son los eventos y lo que son las actividades. En cuanto al tiempo, un término sumamente valioso y pienso yo que es alrededor del cual gira el desempeño o la competencia del PER, que es el tiempo. Tiempo optimista se refiere al tiempo mínimo que se necesita para completar una actividad, suponiendo que todo fluye sin inconvenientes y sale mejor de lo esperado. Es decir, se tiene programado un tiempo, pero la actividad se realizó antes de que culminara el tiempo, podemos hablar de un tiempo óptimo. También tenemos el tiempo pesimista, que es lo opuesto y establece la cantidad máxima de tiempo que se necesita para completar una tarea, suponiendo que todo puede salir mal, salen sin tener en cuenta los desastres totales. Es decir, todo lo que pudiese salir mal, sale peor. Entonces, vamos a tener un tiempo pesimista. En cuanto al tiempo probable, es el tiempo intermedio en relación con el tiempo necesario predicho, suponiendo que todo fluye normalmente. Es decir, estamos trabajando con una probabilidad, con un más o menos aproximadamente. Tenemos el tiempo esperado, que es tu mejor cálculo de entrega, teniendo en cuenta que algunas cosas pueden salir mal y debe basarse en el tiempo promedio, modelo de la finalización de una tarea de rutina. Es decir, un tiempo esperado en el cual vamos a tomar en cuenta que algunas cosas no van a salir a la perfección. Ni es el tiempo óptimo, ni es el tiempo pesimista. Y de esta manera, estamos trabajando con los cuatro tiempos. Es decir, estamos dejando, en este caso, ligeramente por fuera el tiempo más probable, porque es el que se supone es necesario, siempre y cuando todo fluya normalmente. Mientras que el esperado le estamos colocando algunas condiciones que permiten que van a entorpecer o que van a hacernos perder algún tiempo promedio. Otro término es la administración del PER. Y en la administración vamos a obtener tres variables, lo que es la ruta crítica, lo que es la actividad crítica y lo que es el tiempo de holgura. En la ruta crítica vamos a encontrar de que el proyecto no se va a desarrollar en el tiempo que teníamos programado, en la fecha de finalización, sino que lo vamos a calcular que va a sobrepasar ese tiempo en días, meses o años, ¿no? Y vamos a trabajar con el equipo que nos va a permitir hacer esa proyección. Si no salieran las cosas como lo estamos deseando, ¿cuánto tiempo se requeriría para poderlo alcanzar de acuerdo a una ruta crítica, problemática? La actividad crítica es como el nombre lo indica, crítica para la finalización exitosa del proyecto. Es decir, sobrepasa el tiempo que teníamos planificado. Y el tiempo de holgura, vamos a tomar en cuenta al tiempo y a los recursos disponibles durante el proyecto. ¿Con qué contamos? ¿Con qué tiempo contamos? Un tiempo con mayor amplitud y con unos recursos que sabemos van a alcanzar para desarrollar el proyecto. ¿Cuál es la ventaja de recursos que tenemos en un dado caso que el equipo que está dirigiendo el proyecto tuviese un retraso? Y el tiempo de holgura negativo se refiere a las tareas que tienen
un déficit de recursos. Es decir, vamos a hablar de un tiempo de holgura libre o positivo cuando tenemos unos recursos que permiten que si el tiempo sobrepasa, con los recursos que tenemos no vamos a sufrir ninguna variación, ¿sí? Y cuando hablamos de un tiempo holgura negativo, son las tareas que no van, que se van a desarrollar, pero con deficiencia de recursos porque no los podemos alcanzar. En ese sentido, podemos hablar claramente de la ruta crítica cuando sobrepasamos el tiempo y los recursos cuando es holgura libre nos alcanzan y cuando es holgura negativa, que las tareas no nos van a permitir alcanzar su pleno desarrollo. Hay otros elementos que tienen que seguir, que tienen que ver con el tiempo. El plazo es el tiempo en el cual debe completarse un evento predecesor para alcanzar un evento. Es decir, el plazo es un tiempo que tenemos considerado para que una vez finalizado el evento pudiésemos darle una ligera extensión, una especie de plazo para alcanzarlo y que a su vez permita que el siguiente evento pueda ser iniciado. La demora es el tiempo más corto en que un evento puede seguir a otro. Es decir, también estamos considerando el factor tiempo con una demora. Más allá, no podemos dejar el proyecto, dejar que el evento, que las tareas del evento o que el evento en sí sobrepase el límite. Tenemos también acá el fast tracking, que es cuando tu equipo decide ejecutar tareas críticas en conjunto para acortar la ruta crítica general. Es decir, se unifican recursos para tratar de que la ruta crítica, la posible ruta crítica, entre comillas, pueda afectarnos nuestro proyecto. La ruta crítica con crashing significa que introduces recursos adicionales a una actividad de ruta crítica y como consecuencia se acorta el tiempo necesario para que se complete, por lo que la ruta crítica se acorta. Es decir, al introducir mayores recursos, pues lógicamente que la ruta crítica tiende a ser minimizada, controlada, neutralizada y por lo tanto la ruta crítica se acorta. Acá vamos a tener parte de la simbología que se utiliza en el PER. Entonces, en este sentido, una vez que vemos este símbolo, nos está indicando que que el proyecto ha finalizado, que hemos llegado a la culminación. El siguiente símbolo o gráfico sería un nodo circular. Ese nos va a estar representando los eventos o hitos y contiene una información numérica. Nos está diciendo o nos está identificando dónde está terminando un evento y dónde está iniciándose o cuándo está iniciándose el segundo. El tercer símbolo también sirve para representar eventos o hitos. La diferencia es que mientras uno es de carácter circular, el otro es de carácter rectangular. Tenemos un cuadro de tareas que es importantísimo. Contiene estimaciones de tiempo, la fecha proyectada de inicio y finalización y el titular de la tarea, quién se está haciendo cargo de la tarea. Recuerden que el evento es la conformación de varias tareas y hasta que no termine una tarea no podemos decir que estamos culminando el evento. Mientras el evento no haya cumplido con los objetivos, no puede iniciarse otro evento. Entre ese límite de la culminación de un evento y el inicio del siguiente es donde aparece el factor tiempo y debemos trabajar con el tiempo óptimo, el tiempo probable, el tiempo pésimo y de esta manera poder hacer la proyección, ir a través del flujograma, de un flujograma, ir conociendo también paralelamente cómo se está desarrollando el PER. El PER nos muestra en tiempo real en qué o cuál es el estatus del proyecto. El siguiente es un conector de línea punteada. Aquí nos está indicando que no, perdón, es un conector de línea y aquí nos está indicando que existe una dependencia para poder continuar con el siguiente evento. En la siguiente vamos a conseguir que esa flecha sigue punteada, indicándonos que existen dependencias, pero que no requieren recursos. En la anterior podemos comprender fácilmente que existe una dependencia con recursos. En la siguiente no se requieren recursos. Existe dependencia, pero sin recursos. Y en la siguiente, el carril nos da la información necesaria para separar el diagrama PER
en distintas zonas, cada una de las cuales representa diferentes áreas del proyecto. Una vez que podemos conformar esta información, podemos compilarla, analizarla y ir llevando o sometiendo nuestro proyecto al análisis del PER. ¿Cuáles son los pasos para realizar una planificación de proyecto? Hay que, primero que nada, básicamente, identificar las tareas. Luego, establecer una secuencia que relacione las tareas y que sea adecuada para poderla realizar. Calcular los tiempos, crear el diagrama PER, asignar un tiempo de holgura, un tiempo en el que tengamos un margen que nos permita desarrollar el proyecto sin caer en una zona crítica o en un tiempo crítico, una ruta crítica. Y finalmente, realizar el cálculo de la ruta crítica. En el tiempo de holgura se refiere a que estamos desarrollando nuestro proyecto de acuerdo al tiempo planteado. Y además, podríamos tener un tiempo óptimo, mientras que el cálculo de la ruta crítica nos está diciendo que nos podemos sobrepasar y a pesar de haber hecho la proyección, nos podemos quedar cortos en tiempo para realizar el proyecto. Vamos a nombrar algunas técnicas, algunas ventajas de la técnica PER. Crear una representación visual clara y fácil de entender de todo el proyecto. Una cosa es leer los informes, que por lo general son extensos, justificando, detallando cada tarea, cada paso, y otra cosa es verlo visualmente y establecer visualmente en qué parte o en qué área nos encontramos. También permite realizar un análisis profundo de los recursos del proyecto y del rendimiento antes de comenzar. Es decir, vamos a iniciar el proyecto, utilizamos el PER y a su vez vamos a realizar un cálculo, cuáles son los proyectos y cuál va a ser el rendimiento. Asimismo, crea una línea de tiempo clara para un enfoque estructurado. Nos permite conocer desde que comienza el proyecto los diferentes pasos que pudieran suscitarse hasta su finalización. Ayuda a impulsar la responsabilidad, ya que todos tienen roles y tiempos claramente definidos. Es decir, el personal involucrado tiene una responsabilidad, una función paralela a una responsabilidad para ser desarrollada en un tiempo específico. Tiene en cuenta los tiempos de espera, porque no es que se planifique a la perfección con el tiempo de holgura o un tiempo óptimo, sino que abre un compás de espera para poder desarrollar el proyecto con una visión gráfica y real. Puede motivar a los miembros del equipo a través de un plan claro de colaboración. Es decir, cuando el equipo que está realizando el proyecto tiene el PER a su mano, al alcance de su mano, podemos decir que se va a sentir motivado. ¿Dónde estamos? Y mostramos la ubicación en el cual se están desarrollando las diferentes tareas, los diferentes eventos. Es como una motivación psicológica para que el trabajador o los trabajadores involucrados den mucho más de lo que están realizando en la manera en que lo están realizando. Puede conducir a una finalización del proyecto más rápida debido a que todos saben lo que deben hacer y cuándo. Por ejemplo, no hay tiempo de espera en la comunicación deficiente de las expectativas. Todo el mundo sabe cuáles son los objetivos, para eso fueron programados, para eso fueron convocados. Recuerden que en una de las características está el participarle a la alta gerencia, conocer el cronograma y compartir o darle esta información también a las personas involucradas en el PER. ¿Cuáles son las desventajas de la técnica? Una vez que comienzas a desglosar todas las actividades requeridas, puedes comenzar a encontrar con una cantidad abrumadora de tareas. Es decir, para poder hacer o llevar a buen término el análisis de nuestro proyecto con el PER, hay que ser muy meticulosos, muy cuidadosos e ir desglosando cada tarea. ¿Por qué? Porque de nada sirve que coloquemos de manera global algunas tareas y dejemos otras por fuera. Entonces, eso hace que en un momento dado, pues, sea incómodo, complejo, tedioso. Otra desventaja es que no se aplica mucho a los proyectos más pequeños ni a las tareas simples. ¿Por qué? Porque los proyectos pequeños tienen pocas tareas y pocos eventos. Entonces, no es aplicable, no vale la pena. Otra desventaja, los nodos y los cuadros muestran expectativas, pero no el estado en vivo. Es decir, realmente, si no se alimenta, si no se nutre el PER con información real, precisa, actualizada, pues no va a permitir que alcancemos nuestro cometido.
¿Por qué? Porque nos estamos engañando el proyecto y lógicamente pues no se van a obtener los resultados esperados. Las expectativas no son siempre el reflejo de la realidad a medida que el proyecto avanza. Es decir, el PER se inicia antes de comenzar el proyecto, pero a lo largo del proyecto pudiese darse el caso de que no es lo que esperábamos. Y eso pues va a generar cierta frustración, cierta incomodidad para que el proyecto sea desarrollado a buen término. La administración aumenta considerablemente durante la fase de evaluación de alcance. Es decir, cuando el PER está ya en su fase final, que ya el proyecto esté culminando, la parte administrativa empieza a realizar su tarea, su labor. Los diferentes procesos administrativos empiezan a hacerle seguimiento y a comparar variables tan complejas y tan importantes como qué cantidad de dinero se invirtió y hasta la fecha qué cantidad de dinero podemos hacer la proyección de se va a obtener. Los cálculos del tiempo pueden ser opresivos y no conducir a tareas creativas. Es decir, por la misma precisión del tiempo, está mutilando o cercenando la creatividad de los responsables del PER. ¿Por qué? Porque el tiempo, valga la redundancia, no da para más, no da más tiempo y tiene que someterse con lo que se está trabajando. Aquí tenemos un modelo de PER donde comienza, pasa la fase A, la B, la C, pero resulta que también salió un elemento hacia el D. Todo esto nos permite que estas tareas forman parte de un evento. Y mientras no termine un evento, repito, una y otra vez, no puede iniciarse el otro. Por eso, una de las desventajas es que las tareas deben desglosarse para poder alcanzar la meta que queremos dentro del tiempo previamente establecido. ¿Cuál es la diferencia entre el PER y el CPM? Pues vemos que el PER normalmente se utiliza para verificar y gestionar tiempo, es decir, para hacerle seguimiento al tiempo, ¿no? Y en ese sentido, se planifica, se gerencia, se administra para poder, y por eso dicen las variables del tiempo, para poder alcanzar los objetivos. Mientras que el CPM se usa para controlar costos y tiempo. En el PER, el factor primordial importante es el tiempo. En el CPM, paralelo al tiempo, pero en menor habilidad para poder abarcar otras actividades, se emplea solo para controlar costos y tiempo. Esa es la gran diferencia. El PER, a manera, se coloca o se desarrolla antes del inicio y el CPM ya al momento de estar realizándose el proyecto. En este sentido, vamos que tanto el diagrama de Gantt como los de PER son herramientas gráficas utilizadas en la gestión de proyectos, pero hay algunas diferencias. Fíjese, el PER se realiza antes del proyecto. Antes de hacer el proyecto, el PER debe ser realizado, mientras que el diagrama de Gantt se hace durante el programa de las tareas. Es decir, uno es antes, que es el PER, y otro es durante. Con esto, estimados participantes, estamos dando por culminado nuestro primer encuentro virtual. Además está decirles que estoy a sus órdenes. A través de la plataforma de la universidad pueden escribirme, enviarme mensajes. En la medida en que pueda colaborarles, ayudarles, estoy a sus órdenes. Soy docente que cree que mis estudiantes también me enseñan. Y yo, con gusto, trato de compartir lo que sé. Un abrazo, feliz y bendecida tarde.